Buenas noches, bienvenidos a Enfoque Jurídico, una forma sencilla de aprender de derecho. En la noche de hoy vamos a mirar el contrato de arrendamiento del local comercial. Las mismas reglas generales que aplican en un contrato de arrendamiento también aplican en un contrato de arrendamiento de un local comercial. Es decir, existe un arrendador, un arrendatario, existen unas obligaciones de conservación del bien, existen unas obligaciones del pago del canon de arrendamiento. Es decir, esas obligaciones van a seguir existiendo, pero vamos a destacar que en el tema del arrendamiento de bien inmueble, local comercial, es decir, aquel que se arrienda para poder montar usted un negocio, para poder tener usted ahí su establecimiento de comercio, para realizar actividades mercantiles, se convertiría o sería un local comercial. En ese orden de ideas tiene una regulación especial, Código de Comercio, en el cual existen unas normas que van a aplicarse a ese negocio jurídico que se haga. Es importante destacar que la norma jurídica tampoco nos habla sobre un tiempo mínimo para realizar este contrato del local comercial. Puede ser de meses, puede ser de años, es posible también hacerlo. Por lo general, ese comerciante o ese empresario va a buscar de que ese tiempo sea un tiempo prolongado, por lo general siempre por 1 año o 2 años, por el tipo de actividad que se desarrolla, que son actividades mercantiles. Pero igualmente la norma no tiene un mínimo, sino que es por acuerdo entre las partes. En este caso, no existe una norma jurídica que establezca un mínimo para el valor del arriendo. Es decir, un local comercial puede tener un valor, por ejemplo, de 200 millones y el arriendo puede ser, por ejemplo, de 4 millones, 5 millones, 6 millones, 10 millones. No existe un límite o un tope. Quien va a dar el valor de ese arrendamiento del local comercial viene siendo el arrendador. Y usted, arrendatario, que va a ser comerciante o empresario, va a decir si está o no está de acuerdo y si tiene una contraoferta a ese valor que se les está ofreciendo. En cuanto al aumento del canon de arrendamiento, es importante establecer que también es por acuerdo entre las partes, arrendador y arrendatario. Entonces, no existe un límite o un mínimo en el cual pueda darse ese aumento del canon de arrendamiento a nivel anual, sino que puede darse porcentualmente, por ejemplo, un aumento del 10%, 20%, 30%, inclusive existen casos donde la subida del canon de arrendamiento de forma anual puede darse en un 40% o inclusive ciertos casos un 50%. Sin embargo, eso se hace por el acuerdo entre las partes y en consecuencia, en el momento que se inicia ese contrato, ese primer contrato, debe establecerse, y por eso recomiendo que sea por escrito, cuál es el valor del aumento anual de ese canon de arrendamiento. ¿Para qué? Para que usted comerciante, para que usted empresario no vaya a tener problemas más adelante porque resulta que usted sacando sus cuentas, el valor del aumento de ese local comercial va a ser muy alto y no le van a dar sus actividades mercantiles para poder cubrir ese valor. Entonces es muy importante ponerse de acuerdo desde el principio cuánto es el porcentaje o el valor del aumento anual dentro del contrato de ese local comercial. ¿En qué casos es que el arrendador sí puede darle por terminado ese contrato de arrendamiento? A pesar que hayan pasado 2 años, esa es la pregunta. Primero, si usted arrendatario incumplió con sus obligaciones contractuales, entonces la forma o las formas en las cuales esta regla general no aplica es en 3 casos específicos. Cuando usted arrendatario no cumplió con la obligación que fue pactada en el contrato. Por ejemplo, usted no pagó los cánones de arrendamiento a tiempo, o usted no pagó los servicios, o usted hizo un deterioro que no fue natural, sino por el mal uso que hizo del bien inmueble de ese local. Es una razón de incumplimiento de sus obligaciones y se podría dar por terminado su contrato de arrendamiento a pesar de que ya hayan pasado 2 años en los cuales usted esté ahí arrendado. Otra opción en la cual no aplica esa regla general es si el arrendador va a tomar ese bien inmueble para su uso, en este caso,
si el propietario lo necesita para su uso o para realizar o para establecer un establecimiento de comercio dentro de ese local comercial. Es decir, el propietario necesita su bien inmueble porque va a vivir ahí. O es decir, el propietario necesita su bien inmueble porque resulta que va a montar un negocio en ese local comercial. Y tercera opción o tercera excepción, cuando el bien inmueble va a ser demolido o cuando el bien inmueble se le van a realizar unas mejoras en las cuales es necesario que no exista nadie porque, por ejemplo, van a construir y necesitan arreglarlo o ampliar ese local. Esas son las tres excepciones en las cuales no existiría el derecho de que usted, empresario o comerciante, le renueven ese contrato de arrendamiento. Sin embargo, es importante anotar que dentro de toda esta relación contractual, lo que se debe siempre buscar es la conciliación, sin importar en qué área o en qué parte usted esté, si usted es arrendador o si usted es arrendatario. ¿Qué es lo importante? Que usted pueda arreglar la situación sin necesidad de tener que acudir ante un juez para resolver esa controversia contractual. Y que si usted llega a acudir a ese juez es porque no ha podido solucionar el problema a través de la conciliación. En conclusión, tenemos un marco normativo que regula este contrato de arrendamiento, el cual hay algunos vacíos o algunos aspectos, los cuales no son regulados, pero que a pesar de ello pueden ser conciliados entre las partes. Que tengan todos una feliz noche. Les recuerdo que no se desconecten de la pantalla y sigan con Enfoque 360 Comunicaciones. Feliz noche.